Muy bien, vamos a comenzar con el tema de vectores. En este caso vamos a comenzar con el producto punto o también llamado un producto escalar. ¿Sí? Lo importante de este producto es que su resultado, como su nombre me dice, me tiene que dar un escalar, me tiene que dar un número. Entonces, una definición del producto punto sería, si yo tengo dos vectores, u y v, su producto punto va a ser igual a la magnitud de u por la magnitud de v por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces esta definición es muy importante porque nos puede dar algunas propiedades acerca del producto punto que vienen relacionadas con el coseno del ángulo. Si nosotros recordamos, el coseno del ángulo puede admitir valores desde menos 1 a 1. Esto es por la gráfica, no sé si recuerden, que cuando el coseno es 0 es 1, en pi medios es 0 y en pi es menos 1, ¿no? Entonces la gráfica va más o menos así, donde el valor máximo que toma el coseno es 1 y el valor mínimo es menos 1, ¿no? Entonces, dada esta definición, nosotros podemos decir que el producto punto entre dos vectores es máximo cuando el ángulo que hay entre ellos es 0. ¿Por qué? Porque esto implica que el coseno de 0 es igual a 1, ¿sí? Entonces, como eso se está multiplicando, si yo multiplico por un número menor a 1, siempre va a ser más pequeño, ¿no? Entonces, este valor siempre va a ser máximo cuando el coseno es 0. Y eso va a ocurrir en vectores paralelos, ¿sí? Cuando los vectores sean paralelos y apunten en el mismo sentido, para que el ángulo de ellos sea 0, el producto punto entre ellos dos va a ser máximo. ¿Cómo identifico vectores paralelos? Pues muy fácil, yo agarro un vector, lo multiplico por un escalar positivo para que apunten en el mismo sentido y eso sería un vector paralelo. Supongamos que yo tengo el vector i más j, lo multiplico por 2, sería 2i más 2j. Ese es un vector paralelo, 3i más 3j es otro, entonces hay infinitos vectores paralelos, únicamente lo que tengo que hacer es multiplicar por un escalar. Entonces, como hay un producto punto que es máximo, también hay un producto punto que es mínimo. U punto v es mínimo cuando el ángulo entre ellos ahora sería 180. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la gráfica, cuando el ángulo es pi o 180, el coseno toma el valor de menos 1, que es el mínimo valor que puede tomar, y al momento de hacer la multiplicación siempre va a ser el más pequeño. Esto implica que el coseno de 180 sería menos 1. Entonces también serían vectores paralelos, pero apuntan en sentido contrario. Quiere decir que ahora yo agarro el vector, lo multiplico por un número, por un escalar menor a 0, un negativo, y eso me va a dar un vector paralelo que apunta en sentido contrario. Nuevamente, si yo tengo i más j, menos i menos j es un vector paralelo, menos 2i menos 2j es otro vector paralelo. Cuando ocurre eso, el producto punto es el mínimo posible. Y el producto punto también puede ser 0 cuando el ángulo entre ellos sea 90 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es igual a 0. Y 0 por cualquier número, dado que estos son 0, son positivos, me va a dar 0, ¿no? Esto va a indicar, muy importante, cuando el ángulo entre dos vectores es 90, pues quiere decir que son vectores perpendiculares, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí vectores perpendiculares, pero en vectores la forma en que se les puede llamar son, bueno, aquí vamos a poner u, ortogonales, ¿sí? De ahora en adelante vamos a llamarle vectores ortogonales, ¿ok? Entonces esas tres propiedades son muy importantes del producto punto: cuando es máximo, cuando es mínimo y cuando es 0, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer dos ejercicios para ver cómo podríamos calcular el producto punto. Vamos a empezar con el primero. Dice sea u un vector igual a 2i menos 3j más k, y v el vector i menos 2j más 3k. Nada más para recalcar un poco, el producto punto está definido para vectores en cualquier dimensión. Puede ser en 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4, no importa, ¿no? Entonces aquí, como yo no tengo el ángulo entre ellos, yo no puedo usar esta definición. Entonces lo que voy a hacer para calcular el producto punto entre ellos es, voy a multiplicar i con i, j con j, k con k, y los voy a sumar, recordando que solamente voy a multiplicar los coeficientes. ¿Por qué? Porque el producto punto me debe dar un valor, me debe dar un número, por lo tanto yo tengo que quitar las letras, ¿ok? Entonces en este caso va a ser i con i, sería 2 por 1, 2. Ahora más
3j por 2j, pues sería 3 por 2, 6 menos por menos es más, entonces aquí sería más 6, más, y ahora aquí tengo 1 por 3, 3. Entonces el producto punto entre estos dos vectores sería 2 más 6, 8, 11. ¿Sí? Como vemos, al momento de quitar las letras, me da un número, un escalar, ¿no? Y ese sería el producto punto entre ellos. Ahora, otra forma de resolver este tipo de problemas es que me pueden preguntar alguna de estas tres cosas, como en el ejercicio 2. Vamos a decir, sea u igual a 2i menos aj menos 2k, y v es igual a i menos 4j menos k. Tenemos que calcular a tal que u y v sean vectores ortogonales. Como decíamos, dos vectores son ortogonales si su producto punto es igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es calcular el producto punto entre ellos, me va a quedar en términos de a, y lo voy a igualar a 0 para poder despejar a y poder encontrar qué valor va a ser que esos dos vectores sean ortogonales, ¿no? Entonces vamos a calcular u.v y lo hacemos de la misma forma que en este ejercicio. Vamos a ver, 2 por 1, 2. Menos a por menos 4, más 4a. Menos 2k menos k sería más 2. Y esto debe ser igualado a 0. ¿Por qué? Porque ya me están diciendo que los vectores deben ser ortogonales. ¿Sí? Entonces simplemente voy a hacer un despeje para a. 2 más 2 sería 4. Más 4a igual a 0. 4a es igual a menos 4. A es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, si a es igual a menos 1, aquí me daría el vector u, sería 2i más a, más j, aquí es j, porque sería menos por menos 1 igual a j menos 2k. Y este vector junto con este vector son ortogonales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su producto punto me dio igual a 0. ¿Ok? Ahora el otro tipo, este es el inciso A. El inciso B me dice, bueno, encuentra ahora A tal que u y v sean paralelos. Si nosotros recordamos, los vectores son paralelos. Si yo multiplico por un escalar mayor a 0, para que apunten en el mismo sentido, y el vector resultante va a ser un vector paralelo. Entonces en este caso, el vector que yo conozco es el vector v. El vector v es igual a i menos 4j menos k. ¿Sí? Entonces yo tengo que multiplicar este vector por un escalar tal que me dé este vector. ¿Sí? Entonces si nos fijamos, u es lo doble de v. ¿Sí? Porque aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo menos 1 y aquí tengo menos 2. También tienen que respetarse los signos. Por lo tanto, para que u sea totalmente un vector paralelo a v, ¿cuánto debería valer a? Pues si yo estoy viendo que u es lo doble de v, si aquí tengo menos 4, aquí debería tener menos 8, ¿verdad? Entonces, como ya tengo el menos, a simplemente debe valer 8. De tal forma que el vector u, ya con el valor de a, sería menos 8j menos 2k. Si vemos en todos los componentes, es el doble del vector v. Por lo tanto, son vectores paralelos. El ángulo entre ellos es 0 grados. ¿Por qué? Porque apuntan en la misma dirección, tienen los mismos signos. Lo que me daría que su producto punto, o sea, entre ellos, es el máximo que puede tomar, ya que el coseno de 0 es igual a 1.